Jenny es representante del país de Perú, abogada de la Universidad Nacional Federico Villarroel, diplomada de estudios de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en ciencia política, mención políticas públicas y sociedad civil. En la misma casa de estudios, diplomada en proceso de democratización y derechos humanos en la Universidad de Chile. Docente, consultora y autora de diversas publicaciones como El otro lado de la historia, violencia sexual contra hombres, La igualdad esquiva, entre otras. Ha sido directora del Programa Nacional de Lucha contra Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer del Perú y actualmente es directora del movimiento Manuela Ramos, y vamos a con ella conocer lo que ha sido la experiencia del trabajo de Manuela en el Congreso. Tenía una presentación. ¿Estoy con audio? No tengo audio. Acá está. Buenos días con todas. Buenos días, Natalia. Buenos días, diputada. Bueno, la diputada María Antonieta Sá estuvo con nosotras hace algunos años en Perú también, justamente ayudándonos a hacer un poco de incidencia para sacar adelante nuestra ley de salud sexual y reproductiva, que al final le decía, la cambiaron tanto y la transformaron tanto que decidimos abandonarla, porque ya era otra cosa, ¿no? Y bueno, eso va a ser parte de algunos de los aprendizajes que luego también voy a compartir con ustedes respecto a lo que hemos aprendido también, ¿no? A no sacar las leyes porque tienen que salir y como sean y después las cambiamos, sino, bueno, hay que saber también abandonarlas cuando se convierten en una cosa que ya no es absolutamente nada de aquello que estábamos demandando y no quedarnos con lo que nos quieran dar, ¿no? Entonces, en estos breves minutos lo que quiero hacer es compartir con ustedes la experiencia de lo que empezó siendo vigilancia congresal y que luego se llamó Manuela en el Congreso. Esto lo iniciamos en los años 2000 con la vuelta a la democracia, ¿no? Y bueno, recibimos una invitación directa de las compañeras del observatorio. Yo le decía a Teresa y también a Natalia que nosotros en Perú siempre seguimos el observatorio y es una manera de estar vinculadas a lo que está pasando en Chile, que los países de la región tenemos muchas cosas en común, pero también tenemos nuestras particularidades, ¿no? Entonces, yo solamente quería presentarles muy brevemente, dentro de estas particularidades, los elementos contextuales de mi país, porque sí hacen diferencia en términos de los sistemas de representación, el Parlamento, las fragilidades, cómo funciona el movimiento de mujeres, y esas diferencias quizás marcan las formas distintas de actuar o las estrategias que hemos ido construyendo. Lo primero es mencionarles que recién, bueno, ya en el caso de ustedes es mucho más posterior, pero bueno, yo digo recién, en el caso de Perú, en el año 79 se reconoce constitucionalmente la igualdad entre los sexos. Y sí dice, ¿no? La igualdad entre los sexos, y además la Constitución del 79 decía, las mujeres tienen derechos no menores que los del varón, ergo teníamos mayores derechos, ¿no? Entonces era una posibilidad para todo el tema de trabajar las acciones afirmativas. Pero esa fue la Constitución que luego derogó Fujimori y se cambió, pero bueno, al final quedó la igualdad entre los sexos igualmente recogida. Y también es otro tema fundamental para nosotras, que es a partir del año 79, en que se declara que el Estado peruano no tiene por religión, no tiene religiones oficiales. La religión católica no es más la religión oficial, ¿no? Entonces, para nosotros es apenas nomás. Yo tenía 11 o 12 años cuando ocurrió esto, ¿no? Yo haciendo la comparación siempre con una feminista de la región, que vive en la región, pero que es una francesa, Florence Thomas, que recuerda cuando entró, dice una profesora, en la mañana temprano a su liceo y les dijo, esto que tengo acá va a cambiar sus vidas. Era el año 60 y era la píldora anticonceptiva, ¿no? Y ella se llama a sí misma la mujer píldora, porque es una mujer de esa generación. Entonces yo paralelamente en Perú digo, bueno, yo soy la mujer constitución, ¿no? Porque de los 10 años para adelante he vivido todos estos cambios y lo que significó más o menos la despatriarcalización del derecho. Digo más o menos porque el derecho siempre de por sí va a ser una producción de este orden, ¿no?
Y así como volvimos a la democracia en el 79, por una de esas ironías, en el 80 ya estábamos con Sendero Luminoso y luego con el MRTA, ¿no? Entonces coincidió nuestra vuelta a la democracia con los movimientos subversivos y con los 20 años de conflicto armado interno, que al final representaron más de 70.000 muertos, ¿no? Y también el colapso del sistema de partidos. Fujimori se hace del poder en el año 90, del 92 para adelante vivimos en una autocracia. Y regresamos a la democracia en el año 2000. ¿No? Tenemos nuestro sistema, no es un sistema binominal, nosotros elegimos a nuestros representantes a través de un sistema de representación proporcional. No es acá que la mayoría se lleva todo, sino que la mayoría se lleva proporcionalmente algo y lo que queda se va distribuyendo entre las otras minorías, ¿no? Tenemos voto preferencial, es decir, que tenemos una lista que es cerrada, pero dentro de ese bloque, ¿no es cierto?, la ciudadanía escoge a quiénes va a preferir de esa lista. Y tenemos cuotas de género desde el año 97, primero 25% y luego 30% de posibilidad de elegir. Digo cuotas de género porque no son necesariamente cuotas para mujeres, ¿ya? La legislación, ahí también por eso, por parte de esos procesos de negociación, se logró al final que se apruebe la cuota, pero como cuota de género. Es decir, la legislación peruana dice no más ni menos de 30% de alguno de los sexos. Ninguno debe estar nunca más representado, ¿no es cierto?, en un 70%. Lo mínimo que puede haber de un sexo es 30%. Pero bueno, en la práctica el mínimo siempre somos nosotras y el máximo son ellos, ¿no? La vuelta a la democracia significó también en los años 2000, nosotros desde los 2000 tenemos todas las leyes de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas e iniciativa ciudadana. Es decir, que las normas, los proyectos de ley pueden salir del Ejecutivo con urgencia, como pasa acá, del propio Parlamento, pero también de la ciudadanía, ¿no? Recogemos 5.000 firmas, hacemos una propuesta y una norma que llega como propuesta de la ciudadanía tiene también el peso del mismo peso como si fuera una norma propuesta por el Ejecutivo, o sea, ese carácter de urgencia también. Tiene que ser debatida sí o sí, porque es producto de la demanda ciudadana, ¿no? Y lo otro que también hay es desconocimiento del análisis de género en la formulación de las leyes, ¿no? El género es como, el costo-beneficio sí está, pero el género nadie tiene idea, creen que es cartomancia, quiromancia, ¿cómo será eso?, ¿no? Y lo que hay que considerar cuando trabajamos con nuestros sistemas políticos, haciendo incidencia, haciendo vigilancia, es que tenemos como 3 dimensiones de ese sistema político. El primero es que hay una cara abierta, que es la que todos vemos del sistema, ¿no es cierto?, donde están las instituciones, este es tu Congreso, estas son tus comisiones, y así más o menos funciona. Pero también hay una cara cerrada, o la que está detrás, ¿no? Esa cara cerrada son los poderes fácticos. Yo veo los representantes en el Parlamento, pero detrás de esos parlamentos hay grupos de interés y grupos de poder, ¿no es cierto? Entonces, que son fundamentalmente grupos económicos, iglesias y medios de comunicación. Y en el trabajo sobre el estudio de la democracia en la región en el 2010, el estudio del 2010 recién revela que en el estudio de las democracias en América Latina en el 2004 se da cuenta de unas entrevistas que se hicieron a los líderes políticos, fundamentalmente entre 40 presidentes y vicepresidentes, y estos señalaron que en un 79% consideran que el poder en sus países es ejercido por grupos económicos. El 65% dijo por los medios y el 43% por las iglesias. Es decir, considerar que aquello que estamos viendo no solamente son nuestros representantes, detrás de nuestros representantes está más o menos esto, ¿no? Y estos líderes políticos dijeron que de alguna manera llegan al poder, pero se sentían rehenes de estos poderes fácticos. Y es más o menos lo que está pasando en este momento en mi país con el presidente Humala, por ejemplo, ¿no? Y hay otra cara que también es invisible, que tiene que ver con el plano cultural. Y en este caso estaría lo simbólico, y allí está pues nuestra famosa matriz cultural, machista, patriarcalista, ¿no? O esta contraposición de esta agenda valórica, que a mí no me gusta llamarla valórica, porque digo, eso quiere decir que por contraposición, las que somos feministas, las que somos igualitarias, no tenemos valores, estamos al otro lado. Bueno, eso ya empiezo para ser parte de nuestra experiencia, eso fue uno de nuestros afiches.
Y les digo que lo que era inicialmente vigilancia congresal en el año 2000, cuando volvimos a la democracia, tuvimos que cambiarle el nombre a Manuela en el Congreso, porque cuando hablamos de vigilancia congresal, les pareció muy desagradable a las y los congresistas, se aterraban, ¿no? Entonces, haciendo ya unos testeos y unos focus, tuvimos que cambiarle el nombre y luego vigilancia congresal se llamó Manuela en el Congreso. Les suena como más inocuo. Bueno, y Manuela en el Congreso, la siguiente por favor, ¿no? Es un trabajo que nosotras decidimos realizar desde nuestra organización. Manuela es un grupo feminista que tiene más de 33 años en nuestro país y que a diferencia de los procesos que se han dado en Chile, en Perú, la mayoría de los movimientos feministas se constituyen o se forman con la salida de las mujeres de los partidos, ¿no? A finales de los 70, cuando regresamos a la democracia, se produce un cisma, ¿no? Porque las mujeres pelean dentro de los partidos con los compañeros porque justamente la agenda por la igualdad no estaba más, se pedía la democracia para la calle, pero la segunda parte, en la casa y en la cama, no era acompañada por todos los partidos. Entonces hay un cisma y muchas de las mujeres salen de los partidos. Y al salir de los partidos se configuran no solamente parte del movimiento, sino también organizaciones, ONGs. En Perú el movimiento de mujeres está fundamentalmente ONGizado. Y eso tiene otro impacto también que luego veremos. Pero bueno, inicialmente empezamos a trabajar con un equipo que lo que hacía era entraba al Congreso y seguía directamente desde las comisiones de trabajo cada uno de estos debates, ¿no? Este equipo de Manuelas en el Congreso fue en coordinación con las universidades, generalmente eran estudiantes de los últimos años de sociología política, de derecho, etcétera, o voluntarias, y entraban con su grabadora y seguían el debate. E inmediatamente estaban rebotando el debate, ¿no? Entonces había un tema así de inmediatez desde estas comisiones del trabajo. Ahora, nosotros lo que hacíamos era rebotar la información a los distintos grupos de interés. No es que Manuela en sí va a coger la información y hacer incidencia en todos los temas, eso era imposible, ¿no? Nuestro trabajo era botar la información de lo que estaba pasando en el Parlamento y los distintos grupos de interés cogen esa información y empiezan su trabajo de incidencia, ¿no? Eso de alguna manera intentaba cambiar esta práctica que luego tenemos, cuando ya salió la ley, la vemos publicada y salimos a la marcha, ¿no? Entonces lo que buscábamos era participación oportuna en el momento de formulación de las leyes. Entonces había que estar ahí con inmediatez, botábamos nuestra información a través de la web, a través de boletines electrónicos, pero inmediatos, ¿no? Alertas a las listas de interés a nivel nacional, enlaces de género de los partidos políticos, ¿no? Dentro de los partidos políticos están las secretarías de acción de la mujer, los distintos colectivos de agrupaciones juveniles. Entonces, a esas agrupaciones también disparábamos esta información. Notas de prensa a los medios locales y también a las coordinadoras de medios, porque hay agrupaciones de radios rurales, de radios locales, etcétera, que están ya más bien concentradas. Entonces, no hay que mandar necesariamente a todos, ¿no? Tendíamos también una revista que se llamaba, y se llama, todavía sale, El Cuarto Femenino, en alusión a lo que fue la ley de cuotas, porque como la primera ley de cuotas en el país nos dio un 25%, cuando se crea la ley de cuotas sacamos esta revista que luego siempre continuó, que es El Cuarto Femenino, ¿no? Y en alusión también a Victoria Woolf. Bueno, entonces, Virginia Woolf, perdón. Entonces, y en El Cuarto Femenino teníamos una sección, el cuarto de la cordura y el cuarto de la basura. En el cuarto de la cordura poníamos, pero no poníamos las iniciativas legislativas, sino lo que poníamos ahí eran lo que decían nuestros diputados y diputadas en el debate, las argumentaciones, porque las iniciativas pueden ser lindas, feas, agradables, más desagradables, pero la argumentación, lo que uno tiene que escuchar en los debates, eso sí que es para correr. Bueno, el cuarto de la cordura sigue siendo hoy día el cuarto de la cordura, pero el cuarto de la basura también tuvimos que cambiarle el nombre porque se sentían muy mal los que eran colocados en el cuarto de la basura. Hoy día se llama el casillero del diablo. Bueno, acá no podría llamarse así porque le haríamos propaganda al vino, ¿no? Y también, eso ya no lo tenemos, pero tuvimos durante muchos años un programa de televisión que se llamaba Barra de Mujeres. Entonces teníamos, digamos, todo un circuito, ¿no es cierto?, que sacaba toda la información y el debate del Congreso y le daba voz a los distintos actores. Ahora el Barra de Mujeres ya no está en la televisión, pero vamos a estar sí en televisión por internet.
Y trabajábamos todo el desarrollo de banco de argumentos. Teníamos un banco de argumentos, construimos un gran banco de argumentos, ¿no? Por temas y a favor y en contra, con un proceso también de seguimiento en medios. Y esto también lo facilitamos a las distintas organizaciones. Ya les digo, nosotras eventualmente hacemos incidencia en algunos temas, pero por lo general nuestro trabajo es disparar la información a los otros grupos que hacen la incidencia. Siguiente, por favor. Otra de las estrategias que usamos en este trabajo fue vincular siempre la igualdad de género y el Estado laico con los grandes temas de la institucionalidad, porque siempre se cree que la igualdad de género y el Estado laico son residuales, marginales a la democracia, al desarrollo, y no es así. Entonces, siempre, cualquier tema que se esté discutiendo tiene que ver con institucionalidad. Para nosotras, todo lo que tenga que ver con igualdad de género y con Estado laico tiene que ver con institucionalidad, tiene que ver con democracia y tiene que ver con economía. Aprendimos a sacarle la rentabilidad a la igualdad de género, ¿no? Así cuando argumentamos por las leyes de violencia, ya no argumentamos solo por derecho propio de las mujeres para que no les peguen, porque es un atentado contra su integridad, sino porque tiene un costo en la economía. Para esto nos aliamos con las facultades de economía, se hacen los estudios econométricos y tenemos hoy día datos que nos muestran cuánto le cuesta al Estado la atención, pero también cuánto es la pérdida privada en cada hogar por el maltrato a las mujeres. Y si queremos también generar alianzas un poquito más allá con las compañeras más conservadoras, sacamos datos de los niños huérfanos. Cada feminicidio, ¿cuántos huérfanos deja? ¿Quién asume los huérfanos? ¿Y cuánto le cuestan al Estado? Y no porque no nos importan los niños o las niñas, sí nos importan. Pero como los niños conmueven y las mujeres no, también tenemos que trabajar a ese nivel. Herramientas para favorecer el trabajo legislativo, empezamos a producir guías para incorporar la perspectiva de género en el proceso de formulación de leyes, ¿no? ¿Qué significa el impacto de género? ¿Qué es un indicador de género? Así como se trabaja el costo-beneficio, igual, a quiénes afecta, cómo afectaría la medida, etcétera. Promovemos la formación de alianzas parlamentarias transversales al género. Esto es algo que sí ha funcionado muy exitosamente en Perú y quizás ha funcionado porque durante los 90, si bien vivíamos en una dictadura, la dictadura de Fujimori, era una autocracia, ¿no? Entonces el Parlamento funcionaba, las elecciones no eran ni limpias, ni libres, ni justas, pero había un Parlamento y estaba allí. Y había mucha cooptación de los distintos partidos, ¿no? Pero no había polarización, porque todo estaba como en un punto muerto. Y eso, de alguna manera, cuando no hay polarización ideológica, se facilita, ¿no?, la alianza de género transversal. Sin embargo, eso que ocurrió en ese momento luego ha quedado ya como una práctica. Y hoy día, y después de este proceso electoral incluso que ha sido tan polarizado, ahora, igual, las mujeres en el Parlamento coordinan entre todas ellas, ¿no? Y hay una experiencia que es también una coordinadora, que es la Mesa de Mujeres Parlamentarias, que a diferencia de la Comisión de la Mujer que debate las iniciativas, la mesa es más vale una instancia política de coordinación, ¿no? Si queremos sacar tal propuesta, entonces las mujeres de las distintas bancadas dicen, ok, fulana de tal, tú tienes que conseguir 2 votos de tu bancada, tú de convencer 2 de la tuya, etcétera, y tú de la tuya, ¿no? Entonces no es para debatir la propuesta, es para hacer el amarre político para que salga la propuesta, ¿no?, la estrategia. Ok. Sistematización de la oferta electoral y actuación política. Sepa quién es otra de las cosas que también hacemos. Hacemos un mapeo congresal. Cada vez que se instala un nuevo congreso, que en el caso nuestro no se renueva por tercios, sino en su totalidad, hacemos al inicio del congreso el mapeo congresal, que no lo publicamos porque es un instrumento interno que compartimos con distintos grupos que hacen incidencia. ¿Quién es quién? ¿Cuáles son sus tendencias, sus ideologías, qué han escrito, dónde están, qué han dicho, ¿no? Y luego hemos creado un centro de recursos parlamentarios, que ya es un trabajo online que ofrecemos, un servicio que ofrecemos al Parlamento. En la siguiente, por favor. ¿Qué se logró? Cambios legislativos favorables a la igualdad de género. Esto quiere decir que se aprobaran algunas leyes o que se detuvieran algunas leyes, ¿no? Porque a veces cuando uno hace el balance, en los últimos tiempos parece que nos hemos quedado, lo positivo ha sido que no se aprueben todas esas otras leyes, ya no que se sigan aprobando, sino que no se aprueben, por favor, ¿no?
grupos que hemos logrado, grupos que ganan acceso y voz, es decir, generación de una base social ciudadana que se incluye a sí misma. No es que las Manuelas hemos incluido y jalado a estas, no. Nosotros damos la información y avisamos el proceso. La base se incluye y participa oportunamente en la formulación de las leyes. Le manda cartas, le hace plantones, le hace marchas, ya verá cada grupo cuál es su estrategia. A nivel normativo hemos trabajado, sí, también sacando algunas leyes, como la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y varones, ¿no? La que hoy en día llamamos lío, pero que al final la llamamos lío y realmente terminó siendo un tremendo lío, porque parte del proceso de negociación para lograr sacar esa ley fue que se aprobara sin incluir a las compañeras lesbianas, ¿no? Entonces nos generó un enfrentamiento muy fuerte, y una de las cosas que hemos aprendido también es decir, no, nunca más, ¿no? El archivamiento de la propuesta que pretendía incluir la conciliación en los casos de violencia, que es algo que siempre vuelve, porque como decía la diputada, ¿no? ¿Cómo van a hacer leyes de violencia? No hay que incluir a toda la familia, o se sacrifica la integridad de la mujer por el colectivo familiar. La aprobación de la despenalización del aborto en los casos de embarazo por violación, esto se logró en el caso de la Comisión Revisora del Código Penal. La paralización para eliminar el voto preferencial sin alternancia, porque yo les decía que en Perú tenemos leyes de cuotas, y esas leyes de cuotas se dan en un marco del voto preferencial. Y el voto preferencial, que históricamente y en la mayoría de países funciona en contra de las mujeres, en el caso peruano funciona a favor de las mujeres. ¿Por qué? Porque los partidos las ubican súper mal, en muy malas posiciones, etcétera. Pero como resultado, la ciudadanía sí vota más por mujeres. Entonces las mujeres revierten mejor que los varones aquellas posiciones. Yo le puedo poner en el puesto 30, 40, etcétera. Pero el voto preferencial lo que hace es reparar la falta de democracia interna de los partidos y ubica mejor a las mujeres. Entonces, cuando se pretende eliminar el voto preferencial, con lo cual, en general, si estamos de acuerdo, decimos sí, pero con alternancia. Si no se establece la obligatoriedad de poner un hombre o una mujer para cerrar la lista, entonces no vamos a estar de acuerdo con el voto preferencial. Y por último, ahí termino, algo que es fundamental es el tema de la incorporación del trabajo doméstico en las cuentas nacionales, ¿no? Entonces se va a crear una cuenta satélite que valore el trabajo doméstico no remunerado que hacemos las mujeres. Y esto es fundamental, porque uno de los nudos, hemos avanzado en violencia, hemos avanzado en participación política, en muchas cosas, ¿ya? Pero en realidad los nudos están en todos los temas que tienen que ver con autonomía sexual, autonomía reproductiva y división sexual del trabajo. Mientras no logremos cambiar eso, todo lo demás son como arreglitos, como retoquitos que nos vamos haciendo. Y lo otro que también es fundamental, acá sobre todo creo yo, donde todavía hay partidos y donde esos partidos todavía operan, en el Perú casi ya no hay sistema de partidos, la cosa es muy laxa, pero donde todavía los hay, como en este país, es el tema de la rendición de cuentas hacia adentro. No puede ser posible que los y las parlamentarias no rindan cuentas en términos de igualdad de género al interior de sus partidos, ¿no? Eso es fundamental. Gracias, y el resto lo dejamos para las preguntas. Y una de las razones por la invitación de Jenny acá tiene que ver, como decíamos en un principio, especialmente con algo que ella señaló en cómo Manuela en el Congreso fue un puente para la visibilización y para la participación de las organizaciones sociales y del movimiento social, no reemplazándolo, sino generando un espacio que tiene además, y aunque dicho de cerca, tiene mucho sentido con la línea de trabajo que realiza el Observatorio de Equidad en términos de generar puentes de comunicación y permitir que aquellos que están más lejos de la élite institucional puedan acceder y puedan aprender también en este proceso y no necesitar en algún día que ser representados por estas otras organizaciones.